Alejandra González, la doctora Alejandra González, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Nacional de Posadas en Buenos Aires. Si no me equivoco, hola doctora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un placer tenerla con nosotros. Doctora, el Hospital Posadas es el primero que tiene una clínica post-COVID. Exacto, en realidad nosotros organizamos un consultorio para los pacientes que salen de la internación, sobre todo aquellos pacientes moderados y graves con neumonía por COVID. Es un consultorio multidisciplinario que está integrado por distintos profesionales de la salud, que son kinesiólogos, una nutricionista, una psicóloga y neumonólogos. La idea surge de poder acompañar a estos pacientes en su proceso de recuperación y evaluar si hay secuelas o complicaciones después de esta enfermedad y esta neumonía grave que han sufrido. Por lo tanto, nosotros ya los conocemos durante la internación a los pacientes, ¿sí? Los kinesiólogos ya tempranamente comienzan a trabajar la rehabilitación de estos pacientes desde la terapia, después en la sala, se les da un plan de acción de rehabilitación y ejercicios en su domicilio. Una vez que se van de alta, son citados estos pacientes al mes para ver la evolución de los síntomas. Uno sobre todo evalúa la repercusión de la enfermedad a nivel respiratorio, a nivel neuromuscular y a nivel de su salud mental, ¿sí? Porque esta enfermedad produce ansiedad, depresión, miedo y hay que reincorporar a estos pacientes a sus condiciones previas, ya sea lo laboral o a sus actividades cotidianas. Desde lo respiratorio nosotros evaluamos si perdura, es decir, si todavía tienen disnea, sí que es el síntoma dominante, la disnea o la falta de aire, ¿sí? Y nos regimos con lo que recomiendan las sociedades internacionales, sobre todo la sociedad británica, que aconseja que si el paciente a los 3 meses continúa con síntomas, uno debe realizar una evaluación radiológica o una tomografía para evaluar cuál es el compromiso a nivel pulmonar. También vemos la repercusión funcional, se hace espirometría, que es un estudio que mide la capacidad pulmonar, y también hacemos una evaluación de lo que pasa con el oxígeno en la caminata o test de 6 minutos, ¿no? Donde evaluamos si con el ejercicio o al caminar el paciente disminuye la cantidad de oxígeno. ¿Sí? Esa es la manera de evaluar su repercusión a nivel del compromiso pulmonar. También evaluamos el compromiso neuromuscular a cargo de los kinesiólogos, donde se mide la fuerza muscular, se mide su calidad de vida a través de distintos test de evaluación, ¿sí? También vemos si el paciente pudo reincorporarse a vida, a su dependencia, si tiene completa esta dependencia o independencia de actividades comunes, como vestirse, bañarse, alimentarse, ¿sí? Algunos pacientes se van de alta incluso con una sonda de alimentación, aquellos pacientes graves, ¿sí? También son evaluadas por la nutricionista, donde se mide sobre todo su estado nutricional a través de peso, talla, masa muscular, ¿sí? Y también son evaluados por la psicóloga a través de distintos test para medir su estado de salud mental. No sé si doctora, sí, doctora González, interesantísima todos los conceptos que nos está compartiendo. Evidentemente cada vez van a ser muchos más los recuperados de COVID-19 a medida que la epidemia y el contagio avance en la población. Cerca del 10% de las personas, creo que esa es la estadística, experimenta la enfermedad prolongada después del COVID-19. Ese 10%, ¿cuáles son las principales recomendaciones que usted le da cuando vuelve a su domicilio, vuelve a su casa, para justamente recuperar el estado anterior, si es posible? Claro. Muy bien lo que usted remarca, que solo el 10% son los pacientes que continúan con síntomas crónicos después de 3 meses de evolución de la enfermedad.
uno lo que intenta es que en forma progresiva y paulatina se reincorpore a sus actividades cotidianas. Y uno propone que comience con ejercicios de respiración, que comience a caminar, y todo en forma progresiva, porque hay que medir cómo repercute esto en su actividad diaria, ¿no? Muy bien. Doctora, de la cantidad, usted decía solamente el 10% queda con algún síntoma crónico. De la cantidad de enfermos moderados o graves que ustedes después tratan en la clínica con COVID, ¿cuál es el porcentaje que queda en esa clínica de la cantidad de contagios en total? ¿Se entiende la pregunta? De la cantidad de casos, ¿cuántos son moderados o graves? No, es que nosotros estamos seleccionando para este consultorio de evaluación solo aquellos moderados o graves. El resto de los pacientes que han sido leves y tienen síntomas los vemos en un consultorio general de neumonología, ¿sí? Y la idea es continuar con consultas progresivas, es decir, los vemos al mes, a los 3 meses y los seguiremos evaluando a los 6 meses y al año para ver cuánto de estos pacientes tienen o no secuelas de esta enfermedad. Según su experiencia, doctora, y a medida que obviamente todos vamos aprendiendo del COVID-19, todos vamos aprendiendo porque es una cuestión que está en desarrollo, pero según su experiencia y con los pacientes que ha tenido en esta clínica, ¿ha habido reinfecciones, gente que ha vuelto con una segunda infección de coronavirus? No. De estos pacientes moderados y graves que estamos evaluando, no hemos documentado reinfección. Porque es uno de los grandes una de las grandes incógnitas que hoy tenemos todos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de duración de anticuerpos y demás? En general, el concepto de reinfección es a partir de los 3 meses, que es el tiempo promedio que se propone que duran los anticuerpos y que nos protegerían de esta primera infección. Como todavía no hemos visto esta segunda oportunidad, digamos, son pacientes que se han ido de alta, sobre todo los graves, en junio, julio, agosto, todavía no hemos cumplido esos 3 meses de evolución, ¿no? Bien, doctora, yo la escucho hablar y la verdad que me parece que es algo que deberían imitar, por lo menos en algún lugar, en algún nosocomio por provincia, esto de una clínica especializada, además con diferentes tipos de profesionales post-COVID para aquellos pacientes moderados o graves, como usted señalaba, en todo el país. Sí, de alguna manera esto se está replicando y se hace en otros lugares, así que bueno, esta es la idea, digamos, difundirlo para que los pacientes puedan ser evaluados en forma general por diferentes especialistas y no solo la repercusión desde el punto de vista respiratorio. Le agradecemos estos minutos, Alejandra, ha sido un placer conversar con usted. Al contrario, muchas gracias, muy amables, que tengan un buen día. Igualmente, que esté muy bien. La doctora Alejandra González, jefa del Servicio de Neumonología del Hospital Nacional de Posadas, allí en la provincia de Buenos Aires. Muy interesante cada uno de los conceptos y la verdad, lo felicito por la pregunta, Luis, no tenía ese dato del 10% que usted mencionaba, que también a la doctora le llamó la atención y fue muy interesante conocerlo. Así es, Gaby. Bueno,